Bueno, pues, cómo no, vamos a continuar con nuestra serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Inés se ríe, pero Inés, estamos en el capítulo 9, hay 16. En la lectura hemos pasado, sí, pero aquí vamos a ir despacito, despacito. Y si me permitís, a modo de introducción, recapitulando un poquito, creo que es necesario recordar el clímax que el apóstol Pablo había alcanzado en el capítulo 8 de la carta. Yo estoy seguro que sí, hemos tenido en nuestro plan de lectura la lectura, valga la redundancia, de Romanos 8, y creo que lo hemos vuelto a disfrutar, ¿no es así? Después de haber estado compartiendo acerca de cada una de las verdades que veíamos en este capítulo, nuestra alma se ha visto reconfortada, nos hemos gozado en todas estas verdades. Y quería recordar lo que Pablo había estado mostrando ahí acerca precisamente de la seguridad de salvación del creyente, de aquel que por medio de la fe en Jesús es salvo. Y Pablo había estado hablando, ya lo recordáis, no hay ninguna condenación, no hay ninguna separación, seguridad para aquel que ha venido en arrepentimiento y fe genuina, una persona destinada conforme al propósito eterno de Dios a una gloria preciosa, gloriosa, eterna. Sin embargo, Pablo, decíamos, era consciente de la problemática que se estaba suscitando en la mente de sus lectores. Así como ahora hacíamos la broma, nosotros vamos poco a poco, ¿verdad? Empezamos hace un par de añitos con esta serie y vamos masticando, vamos digiriendo cada uno de los versículos y vamos exponiendo de manera expositiva esta carta. Pensad que esto, cuando estos destinatarios de la carta la recibieron, no fueron tan despacito, no fueron con la calma que nos estamos tomando nosotros. Ellos recibieron la carta, empezaron con el saludo de Pablo ahí en el capítulo 1, empezaron a navegar por la culpabilidad del ser humano, la justificación por fe, ¿sí? Y llegaron pues a ese capítulo 8 y al capítulo 9. Y entonces ahí en este momento, y claro, lo que nosotros decíamos, ¿no? Nosotros llevamos un par de añitos, ellos en cuestión de una hora se habían leído de Romanos 1, del saludo, hasta la doxología final que encontramos en el capítulo 16 de la carta. Eso en cuestión de una hora. Pues bien, ¿cuál era el problema? Lo hemos visto en las últimas semanas. Había un problema que estaba emergiendo en la mente de los judíos que estaban leyendo esa carta. Recordad que la iglesia de Roma estaba formada por creyentes de origen judío y de origen gentil. Y para ellos había una problemática que empezaba a invadir su mente y era la siguiente, es lo que hemos estado viendo. Si ellos eran la nación escogida, si ellos habían sido destinatarios de tan preciosas y gloriosas promesas, las estuvimos viendo al principio de este capítulo 9 cuando iniciamos esta sección, pero la pregunta de ellos era, entonces, ¿por qué había tantos judíos que no creían? ¿Por qué había una buena mayoría que había rechazado al Mesías? ¿Es que acaso el propósito de Dios había fallado? ¿Es que acaso el plan eterno de Dios, sus promesas, eran falibles? Valiéndome de la lógica, del lenguaje de Pablo, podemos decir que en ninguna manera. No y mil veces no. El plan eterno, los propósitos, las promesas del Señor no fallan porque son suyas. Lo que pasa que Pablo, lo vimos, decía, lo que pasa que hay que entender que hay un Israel espiritual dentro del Israel nacional, por así decirlo. Un Israel espiritual escogido por gracia para salvación, por el puro afecto de su voluntad, en un propósito eterno y para una gloria eterna. ¿Y por qué? Por la libre
soberana e incondicional elección del Señor. Decíamos, y voy recalcando conceptos, todo creyente, todo aquel que coja la palabra cree en la elección, porque está ahí, impresa. No puedes leerte la Biblia de principio a fin sin toparte con el término elección, está ahí. Ahora, mientras hay aquellos que creen que el Señor elige, conociendo de antemano a aquellos que van a depositar su fe en Jesús, nosotros entendemos que esa elección se basa en ese ejercicio libre, soberano e incondicional de parte del Señor. Que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer que pueda mover la voluntad del Señor, que pueda cambiar esa voluntad. Y ahí es lo que Pablo decía en el versículo 6, que es el punto central de lo que él está enseñando. Acordaos, no que la palabra de Dios haya fallado. No hay ningún fallo, no es que sea falible. No, la palabra de Dios no falla. Lo que pasa es que hay que entender que hay un Israel espiritual dentro del Israel nacional. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No que la palabra de Dios haya fallado. Este es el punto. Este es el punto. Y como decíamos, y voy acabando esa introducción, Pablo para argumentar esa verdad de que la palabra de Dios no ha fallado, se vale, decíamos, de una doctrina controvertida, cuál es la de la elección, ¿sí? Una doctrina que levanta objeciones, las ha levantado a lo largo del tiempo, las sigue levantando a día de hoy, una doctrina que Pablo sabía que no sería aceptada de buenas a primeras, como tampoco lo es a día de hoy. A veces sí, puede que compartas esa doctrina, puede que alguien ya lo vea, lo perciba y abrace esa doctrina, pero a veces es cuestión de permitir que haya un proceso y que la persona, a medida que vaya buscando con un deseo genuino de conocer, de buscar al Señor con humildad, sin orgullo, sin arrogancia, sin soberbia, sin creerse aquel que no es, pueda acabar abrazando la doctrina. Ahora, decía, conociendo precisamente todo eso, Pablo nos presenta a un oponente imaginario, un adversario, que ponía encima de la mesa objeciones principales que él sabía que se iban a levantar en cuanto expusiera esa doctrina. La primera la vimos la semana pasada. ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Del versículo 14 al 18, Pablo ya argumentó presentándonos conceptos como la misericordia y la compasión de Dios. Y recuerda, eso es lo que necesitamos. Misericordia y compasión. Atributos libres del Señor, que tú no puedes demandar. Él los concede. Es misericordia, compasión, pura gracia. Y la segunda, la veremos en el día de hoy, más que una objeción, se trataría de un reproche. Un reproche. Y como veremos, pongámonos en escena como quien está argumentando una doctrina con alguien, exponiendo un argumento, y el otro ya llega a un momento que está acorralado, que ya no sabe qué decir y lanza un grito al aire. Y ahí veremos cómo Pablo va encarando esta situación. Así que si me acompañáis, Romanos 9, vamos a leer del versículo 19 al 29. Romanos 9, versículos del 19 al 29. Dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los escogidos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La traducción que encontramos en la Nueva Versión Internacional, fijaros, quizá nos ayuda un poquito más. ¿Por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Recordad lo que había dicho Pablo en el versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así que la pregunta que parece que se está planteando aquí es, ¿cómo puede juzgar Dios si Él ya ha decidido qué hará con cada uno? Si yo soy un impío, no es culpa mía. En todo caso, mirémosle a Él que ha decidido. De nuevo, recordad lo que dijimos la semana pasada. Si Pablo no estuviese enseñando aquí la elección incondicional, y si esa elección incondicional no fuese lo que realmente ese oponente había estado entendiendo, esa objeción no se habría levantado. Ese oponente había entendido a la perfección lo que Pablo había mostrado. Había entendido a la perfección el argumento y la enseñanza de Pablo. Lo que estaba equivocado, lo erróneo, lo impropio, era la reacción de ese oponente. Así que si Dios es soberano, yo no soy culpable. Eso es lo que diría ese hombre. Sería la otra reacción del oponente. Y por esa reacción de ese adversario imaginario de Pablo, podemos ver, creo que de una manera más o menos fácil, que ahí no tenemos a alguien que esté, por así decirlo, en cierta manera confundido, a un creyente que de manera genuina está tratando de tener un deseo, o sea, está tratando deseosamente de tener un mayor conocimiento del Señor, de buscar cómo es, de cuál es su carácter, por qué. Nada de todo eso. Más que nada nos estamos encontrando aquí con alguien que está profundamente indignado. Alguien que se levanta como en pie de guerra, levantando como un último grito, un último argumento, una objeción, decir, ¿cómo se atreve a juzgarme si al final nadie puede resistir su voluntad? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Leemos en ese versículo 19. Ahora, fijaros, hemos leído la porción entera que tenemos en el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a ese oponente? Quiero que veas conmigo que él no da de una manera inmediata una respuesta a ese reproche. Porque Pablo ha entendido lo que hay en el corazón de esa persona. Así que Pablo, el apóstol, va a dejar de lado la pregunta y lo que va a hacer es confrontar la actitud de ese oponente. Porque no se trata de un problema de entendimiento. Lo repito, ese oponente había entendido perfectamente lo que Pablo estaba afirmando y enseñando. Se trataba de un problema de rebeldía en el corazón de esa persona. Y ahí la persona tenía que ser confrontada.
tenía que ser confrontada. Romanos 9, podríamos decir, está clarísimo. La verdad había sido expuesta, claramente afirmada, sin duda alguna. ¿Y qué necesita esa persona, ese oponente que está rebelde, indignado, que se alza en pie de guerra? Necesitaba ser humillado. Ese oponente iba a ser humillado, puesto a la altura del suelo, del barro. Fijaros, ¿cómo es que Pablo le va a mostrar quién es? ¿Cómo va a humillar a la persona? ¿Cómo lo va a colocar en su sitio? Mostrándole una cosa inmensa, que es la distancia que hay entre el Señor y la criatura, entre el Creador y aquellos que hemos sido creados. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Oh hombre, criatura, ¿pero quién te crees que eres? Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Pero quién te has creído que eres? Tú eres la criatura. ¿Quién? ¿Pero qué pasa por tu cabeza albergando en tu mente que tú le puedes pedir cuentas a Dios? Él es Dios, Él es el creador, tú eres la criatura. Hay un solo Dios y no eres tú, oh hombre. Y para colmo de males, eres pecador. ¿Quién te crees que eres para pedirle cuentas a Dios? Oh hombre. ¿Quién te crees que eres? Y la pregunta es terminante y dirige y confronta directamente a la persona y le muestra la distancia que hay entre Dios y el ser humano. Hombre, mujer, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Creo poder afirmar, sin temor a equivocarme, que uno de los pecados que más ha obsesionado a la humanidad a lo largo de la historia, contra el que más luchamos, cada uno de los que estamos aquí también, es el orgullo. Alguien dijo en una ocasión que contra el orgullo iremos peleando y luchando hasta que nos muramos. Hasta que dejemos de respirar. Estaremos luchando y peleando contra el orgullo. Piénsalo por un momento, esa autoconfianza altiva basada en tus logros, basada en tu inteligencia, en tu saber, tu experiencia, que te hacen creer que tienes una posición que no tienes delante de Dios. El ser humano es orgulloso, reconozcámoslo. Y por eso la reprensión de Pablo resulta tan oportuna. ¿Quién eres tú? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? La respuesta sincera que tenemos que dar es que el hombre es pecador. La respuesta sincera que debemos dar es que somos pecadores, que cada uno de los que estáis aquí, de los que estamos aquí, somos pecadores. Pecadores redimidos por la gracia del Señor, pero pecadores. Y esa no es una afirmación personal mía, sino que es la enseñanza bíblica. Es lo que Pablo ha estado mostrando y lo que ya demostró del capítulo 1, versículo 18, hasta el final prácticamente del capítulo 3. Es lo que él ha estado mostrando en lo tocante a la depravación total, la corrupción radical del corazón del ser humano. Pecaminosos, perversos, enemigos de Dios, dándole la espalda a Dios, vengativos, violentos, inmorales, viles, con un carácter repulsivo, sí, un carácter repulsivo, lleno de orgullo, lleno de soberbia, de altivez, de envidia. ¿Crees que soy duro? Somos así. El ser humano es así. Eso es lo que Pablo ha estado mostrando en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Cada uno luchará en una u otra manera con unos u otros pecados, pero el ser humano es pecador por naturaleza. Esa es la enseñanza bíblica.
no hay mérito alguno. Y si hacemos un contraste, a nosotros ya nos hemos situado, ¿verdad? Ya hemos visto dónde estamos, ya hemos visto quiénes somos, pecadores. ¿Sí? Dite a ti mismo, soy un pecador, vale. Ahora, ¿quién es Dios? Como contraste completo, ¿quién es? Él es el santo, el justo, el bueno, el clemente, el misericordioso, amoroso, lento para la ira y grande en misericordia, aquel en quien no hay pecado. En ti hay pecado, en mí hay pecado, en Él no hay pecado. ¿Ves el contraste? Él es antes de todas las cosas, desde la eternidad, antes de que todo fuese creado. Quien creó todas las cosas, quien las sustenta, el omnisciente, omnipresente, Dios trino, más grande que todo el universo creado. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú? Él. Tú. Él y tú. Lo más inmenso. Y nosotros deberíamos estar ahí mordiendo el polvo. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pequeño miembro de la humanidad caída, gotita de un océano, granito de arena de toda la tierra que puedas ver. Pero, ¿qué es ese descaro de contender contra Dios? Esa desvergüenza de altercar contra Él, esa irreverencia de pedirle cuentas a Dios. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres? Criatura, hombre. Y sin embargo, la realidad, la triste realidad, la lamentable realidad es que el hombre, ¿qué hace? Estira la cerviz, levanta la mirada y le pide cuentas a Dios. Y parece que se equipara a la misma altura en la balanza. El hombre levanta la mirada y cuestiona la justicia de Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Imagínate la escena, es cómica y es ridícula. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La criatura al creador, ¿por qué? Pero eso es precisamente lo que dice Pablo, que hace el ser humano al cuestionar a Dios cuando se nos muestra que ha amado a Jacob, ha aborrecido a Esaú, cuando ha mirado con unos ojos de amor, unos ojos especiales a unos y ha dejado en su pecado a otros. El Todopoderoso no tiene que dar cuentas a ninguno de nosotros, te lo repito, no tiene que darnos cuentas a ninguno de nosotros. Él es quien es y es soberano. Daniel 4:35, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Ahora, no es que nosotros seamos una masa, un objeto inerte, sin más. Recordemos que fuimos creados a imagen y a semejanza del Señor. Recuerda que tienes un intelecto, recuerda que tienes una voluntad, que tienes unas emociones. Pero la intención de Pablo es una y muy clara, y es hacer ver cuán absurda es la actitud del hombre, de la criatura, al criticar, al cuestionar a Dios. Lo decíamos, es cómico y absurdo, es ridículo. La masa pidiéndole al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Como si preguntase, podrías haberme hecho taza o jarrón, pero un vaso. Es cómico, es absurdo, es ridículo. Tan absurdo y tan ridículo que nosotros, simples criaturas de una humanidad caída, criaturas, oh hombre, oh mujer, le pidamos cuentas a aquel que ha creado todas las cosas, cuya sabiduría es infinita. Y esa ilustración del vaso de barro, el alfarero, era una ilustración bien conocida por los judíos. Fijaros, en Isaías 29:16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo?
¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Jeremías 18, versículos del 1 al 6, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Pero la criatura se revuelve en contra de la soberanía del Señor, de Dios. De tal modo que a veces, como decía antes, parece que intercambiamos las posiciones, que nos creemos en el derecho y en nuestro corazón está el deseo de intercambiar una posición, de ocupar un lugar que no nos corresponde. Fijaros, quería leeros dos citas. La primera de John Stott dijo: estas personas se niegan a permitir que Dios sea Dios. Las personas se niegan a permitir que Dios sea Dios, como si la vasija se hubiese convertido en el alfarero y el alfarero en la vasija. La persona a veces llega a confundirse al tratar de escalar según qué peldaños para ocupar un lugar que no le corresponde. Y otra impactante de Spurgeon, fijaros: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes menos en su trono. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes menos en su trono. Le permitirán formar mundos, hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. La criatura es capaz de reconocer a Dios en todas partes, de decir: es que, Señor, salgo a la calle y es que reconozco que alguien ha tenido que diseñar todo eso tan precioso. Veo la naturaleza y veo un creador, un autor. Hay un aire que respiro y que me sostiene cada día. Hay alguien que me mantiene en vida. Pero cuando el Señor quiere ocupar el trono, ahí rechinan los dientes de la criatura. Ahí rechinan los dientes. Y cuando es la hora de decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad?, ahí rechinan aún más. Y este es el problema. Hay muchas veces que hay personas que, lamentablemente, quieren un Dios de bolsillo. Alguien a quien acudir cuando los problemas emergen. Como si se tratase del genio de la lámpara. Todos hemos visto a Aladín, ¿verdad que sí? Frotas la lamparita, que salga el genio, le pedimos el deseo, lo que queremos, y que se vuelva a esconder. Pero este no es el Dios de las Escrituras. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios Todopoderoso, 3 veces santo, que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Pero hay personas que no quieren a ese Dios porque no les conviene. Sus dientes rechinan. Y lo reconocen en todas partes, pero no quieren que esté en el trono. El entendimiento del hombre está más que distorsionado, pidiendo una explicación. Oh, hombre, ¿quién eres tú? Asumamos nuestra posición, asumamos el lugar que nos corresponde como simples criaturas. En lugar de pedir explicaciones que no tienes derecho a pedir, en el sentido de estar pidiendo cuentas. Y recordad lo que decíamos al principio: aquí no hay alguien que esté diciendo: Señor, yo no lo entiendo, pero es que quiero verlo, quiero tener un deseo, tengo un deseo genuino de conocerte. Quizá yo no lo entiendo, pero yo reconozco que tú eres sabio, yo no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquel que se levanta en pie de guerra, orgulloso, soberbio, altivo, indignado, y le pide cuentas.
Y Pablo no solo le hace ver que hay una distancia infinita entre el Señor, el Creador, y la criatura, sino que Dios tiene el derecho, tiene todo el derecho y toda la autoridad de dispensar su justicia y su misericordia como Él quiera, para hacer todas las cosas como Él hace. Versículos 21 y 22. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pero quedémonos en el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa? Quédate con eso, de la misma masa, un vaso de honra y un vaso para deshonra. El alfarero tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad, tiene toda facultad para hacer de aquel material que Él tiene entre manos lo que Él quiera. Vasos de honra y vasos para deshonra. El alfarero tiene en sus manos una masa dañada por el pecado. Y os decía, quedaros con esa idea, una misma masa. Tú no es que formaras parte de una masa distinta. Que tú, creyente, no es que formaras parte de una masa distinta. No, formamos parte todos de una misma masa, dañada por el pecado. Una única masa. Y todos, como decíamos antes, somos pecadores. Todos pecadores. El mismo barro adánico, camino de perdición por causa de la transgresión de nuestros primeros padres, a no ser que la obra milagrosa del Señor por medio del Espíritu obre en nuestro corazón y nos dé vida. Pero todos formamos parte de una misma masa. Y Dios decide crear un vaso para honra con un destino bien distinto, un destino glorioso en la eternidad. Y aquí recalcamos algo que dijimos la semana pasada: aquí no hay injusticia en Dios. Aquí no hay el más mínimo atisbo de injusticia en Dios. Porque toda la masa merecía irse de patitas al infierno. Eso es lo que ya estuvimos viendo en mensajes anteriores. ¿Quieres justicia? ¿Es lo que quieres? ¿Quieres justicia? ¿Qué es lo que merecías? ¿Querías justicia? Sin embargo, Él extendió gracia, misericordia. Es la misericordia y la gracia de Dios lo que debiera dejarnos asombrados. Más si tenemos en cuenta lo que Pablo ha estado demostrando, decía en los capítulos 1 al 3 de esta carta acerca de la culpabilidad del ser humano, una enseñanza que debería dejarnos sin ningún tipo de argumento. Fijaros, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Sal ahí fuera, mira lo creado y te está proclamando que hay un Dios que existe, que es real. Lo decíamos cuando estábamos ahí, la creación proclama que Dios existe. El mundo que nos rodea, la creación misma, dan evidencia acerca del Creador. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, a medida que vamos avanzando en todo eso, a veces también se levantan ciertos clichés que se ponen, como decíamos,
encima de la mesa. Y hay quien objeta, bueno, pero es que todo esto anula el libre albedrío. Bueno, en lo tocante a la salvación no se puede anular algo que nunca ha existido. Recibió un golpe mortal en la transgresión de Adán y Eva. Y la voluntad del ser humano quedó sujeta a la disposición de un corazón perverso, corrupto, que no busca a Dios, que se opone a Él, que le da la espalda, y el hombre por sí mismo no abraza, no busca a Dios. Es únicamente su obra, de principio a fin. Es necesario que haya un llamado eficaz, irresistible por parte del Señor. El corazón del hombre es perverso, corrupto, radicalmente corrupto. Y la voluntad solamente puede ser liberada cuando haya ese principio de vida que se sopla cuando el Espíritu irrumpe en el corazón de una manera gloriosa, de una manera milagrosa, trayendo vida donde antes había muerte. Muertos en nuestros delitos y pecados. Así que Pablo continúa con su argumento mostrando que Dios está en su pleno derecho de otorgar misericordia a quien Él quiera y tratar con justicia a los demás. Repito a partir del 22 hasta el 24, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? El apóstol ya ha mostrado la soberanía de Dios. Él ya la ha mostrado. Pero ahora avanza un poquito más y viene a responder por qué actúa de esa manera. Y fijaros que en dos ocasiones, en estos versículos que hemos leído, del 22 al 24, repite una expresión que es hacer notorio, que se corresponde a darse a conocer, dar a conocer algo. Y la idea que emerge, que sale de estos versículos, lo que debemos ver es que detrás de las acciones que estamos analizando, ya sea una acción de misericordia, una acción de endurecimiento, una acción de amor, una acción de aborrecimiento, de hacer de unos vasos de honra, de otros vasos para deshonra, es que Dios está mostrando su carácter y sus atributos, su forma de ser. Fijaros de qué se nos habla concretamente en estos versículos: su ira, poder, paciencia, gloria y misericordia. El punto central que debemos ver a través de estos versículos no es otro que ver cómo Él es, que está tratando de hacer notoria su gloria, su gracia, su misericordia, su amor, su poder, su autoridad en la salvación de sus escogidos, de aquellos que conoció de antemano antes de la fundación del mundo, y su justicia, su ira, naturaleza santa, también poder y autoridad con el resto de la humanidad. El punto central es verle a Él. Y este es, a propósito, ya lo digo, el punto central de las Escrituras, que le veamos a Él, que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Que la gloria de Dios sea más ampliamente revelada, ya sea por su justicia o ya sea por su gracia y su misericordia. Pero ambas a la vez, porque Dios es justo y Dios es misericordioso. Y lo veremos a continuación. Pero antes, versículo 22, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿A quién se está refiriendo aquí? A los incrédulos.
fuesen los judíos o los gentiles de los tiempos de Pablo, como también los incrédulos que hay en el día de hoy, que siguen rebelándose al Señor, que siguen dándole la espalda, que no creen, que no quieren abrazar la verdad, la buena noticia del Evangelio, que se resisten a creer. Y dice que Dios tiene potestad de soportar con paciencia la soberbia de los incrédulos. Tiene la potestad de soportar con paciencia la soberbia del incrédulo, como así hizo con quién. Lo vimos la semana pasada, con Faraón. Hasta 10 plagas se relatan en las Escrituras. ¿Podría haber actuado en la primera? Por supuesto que sí, por supuesto. Pero había un plan y un propósito, y es que su poder fuese mostrado y su nombre fuese anunciado por toda la tierra. Ahora hay algo muy curioso en estos versículos, porque si vamos al siguiente, al versículo 23, cuando se nos habla de los vasos de misericordia, se nos dice que los preparó Dios de antemano para gloria. Hay un mover activo ahí de parte del Señor. Sin embargo, en el caso de los vasos de ira, fijaros que la expresión es neutra, dice preparados para destrucción. No dice que Él los haya preparado. Lo más probable, lo más posible es que Pablo quiere que entendamos que ellos quedan en su propio curso de acción, siguiendo, autoimpulsándose hacia esa eternidad separada de las bendiciones gloriosas, beneficiosas, influencia beneficiosa del Señor. Dios no ha preparado a nadie para ir al infierno. Dios no ha preparado a nadie para ir al infierno por una simple razón, la que decíamos antes, es lo que merecíamos, por causa de nuestra naturaleza. Pero es su gracia, su misericordia extendida hacia aquellos que amó, la que interrumpe este curso natural, por así decirlo. Lo vimos en el caso de Faraón, su corazón fue endurecido por Dios, pero ya estaba endurecido previamente. El endurecimiento de parte de Dios fue ese juicio de Dios para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para que su nombre fuese anunciado por toda la tierra. Y lo repito, lo vimos la semana pasada, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es la misma verdad que estamos recalcando desde un principio, somos pecadores por naturaleza. Una y otra vez lo estamos viendo. Todos parte de una misma masa dañada por el pecado. En alguna ocasión quizá habrás escuchado, y me ha parecido oportuno hablar de ello también a medida que avanzamos en este mensaje. Dios es amor. Dios es amor. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Dios es amor. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de amor y es un Dios de justicia. Y si en tu mente has dibujado únicamente un Dios de amor, pero no un Dios de justicia, te has hecho una caricatura de Dios. No has visto, en tu mente no hay al Dios verdadero, no lo hay. Te has hecho eso, una caricatura, una imagen de cómo tú quisieras, y hay mucha gente que va por ahí andando por la calle creyendo en su Dios, esa imagen, dibujo, caricatura que se hace. Pero son precisamente su ira y su justicia hacia el pecado lo que hacen florecer, que resalten con muchísimo más brillo, con más esplendor todo su amor,
toda su gracia y toda su misericordia. ¿Y sabes dónde ves? ¿Sabes dónde podemos ver ese amor, esa justicia de Dios interactuando en un mismo lugar? Piensa en la cruz. Piensa en la cruz de Cristo. Porque allí en la cruz del Calvario, con Jesús colgado en el madero, es donde hubo la mayor expresión, la mayor manifestación de amor que haya podido haber y que pueda haber a lo largo de la historia de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda de la bendita y santa Trinidad, tuvo que hacerse hombre. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es justo. Y como Él es justo, no podía pasar por alto el pecado. Como Dios es un Dios justo, no podía pasar por alto el pecado. Y la Trinidad decidió en la eternidad pasada que el Hijo se haría hombre, cargaría con nuestras culpas y que así pudiésemos tener el perdón de pecados y a su vez la justicia de Dios se pudiera mantener intacta. Ahora, quédate con eso y gloríate y deleítate, porque es lo que decíamos antes, queremos conocer al Señor, pero queremos gozarnos en su verdad, queremos gozarnos en su palabra, queremos deleitarnos. La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad pasada se implicaron de manera directa, de manera activa en tu salvación. Dios Padre preparó un plan glorioso de redención para aquellos que había escogido. El Hijo adoptaría la naturaleza humana para vivir una vida perfecta que tú ni yo hubiéramos podido vivir. Lo hemos dicho una y mil veces y lo volveremos a decir. Una vida que ni tú ni yo hubiéramos podido vivir. Y se entregó en la cruz del Calvario como un sacrificio perfecto por tus rebeliones, por tus pecados, por tu culpa, por la mía, ofreciendo un sacrificio perfecto, cumpliendo y llevando a cabo el propósito de redención que hubo desde la eternidad, antes de que todo fuese creado. Jesús no fue el plan B. Me encanta y me conmueve. Jesús no fue el plan B. Jesús sería aquel a través del cual vendría la redención, la liberación del pueblo escogido por el Señor. No pienses ni por un momento que tus pecados no han sido castigados. No lo pienses ni por un momento. Fueron castigados, fueron cargados en las espaldas del Hijo. Dios no pasó por alto tu culpa y tu rebelión. Fueron castigados. La justicia de Dios fue plenamente satisfecha. La justicia de Dios fue plenamente satisfecha. Dios arrojó la justicia que merecían tus pecados y los míos, pasados, presentes y futuros, sobre los hombros de su Hijo. Aquel a quien amaba ya en la eternidad, aquel con quien compartía su gloria. Sobre él, su Hijo, tus pecados, los míos, pasados, eternos, futuros, toda tu rebelión, toda tu maldad sobre sus hombros. El mayor acto de amor y la justicia de Dios al mismo tiempo en la cruz del Calvario. No te hagas otra idea. No te hagas otra idea, te harás una caricatura. Mira el plan perfecto, glorioso, bendito del Señor por una humanidad, una masa caída que no lo merecía, como tú y como yo. No lo merecías. Y en el tiempo, cuando seguramente ibas por ahí participando de todas las pasiones de este mundo, en tu rebeldía, tu orgullo,
permitidmelo, pasando de la Iglesia y de Dios, Él irrumpe milagrosamente, el Espíritu irrumpe en tu corazón y te da vida, sopla vida donde antes había un corazón muerto, ahí estancado en todo pecado. Para que vivamos y comencemos una nueva vida en Cristo. Y dice, las riquezas de su gloria. No te olvides, espero que no lo hayáis olvidado, lo que estuvimos viendo en Romanos 8, versículos 29 al 30. Todos los de aquí seguro llevamos años sabiéndonos y muchos creyentes se saben, ¿verdad? Versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien. Vale, sí, ya acabamos de enfocar después también un poquito. ¿A quiénes? Porque no es una declaración universal para todos. A los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. No a todos, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, un propósito eterno y glorioso, han sido llamados. Porque a los que antes conoció, a estos y solo a estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y a los que predestinó, a estos y solo a estos llamó. Y a los que llamó, a estos y solo a estos justificó. Y a los que justificó, a estos y solo a estos glorificó. A estos y solo estos, ¿sabéis quiénes son? ¿Sabéis quiénes sois vosotros, vasos de misericordia? Y es sobre ellos, sobre los que Dios derrama esa misericordia eterna, a los que preparó de antemano. Y ahí fíjate, ahí sí cambia el tono. Ahí sí que no hay una voz neutra, preparados para destrucción. No, ahí sí Él se implica directamente, activamente, preparó, Él preparó de antemano. Dios intervino antes de que todo fuese creado, antes de la rebelión de Adán y Eva, antes de esa transgresión, antes de ese deseo de independencia, de soberanía propia, de autonomía, para preparar un pueblo para sí. Y este pueblo especial, ese pueblo escogido por el Señor, es al que se estaba refiriendo Jesús. Lo estuvimos viendo en los mensajes anteriores, pero os lo voy a repetir porque me encanta y entiendo que es precioso. Juan 17, como le has dado potestad, ¿a quién? Al Hijo, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, dados por el Padre al Hijo, un regalo de amor en la eternidad pasada, un precioso regalo de amor antes del comienzo del tiempo. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran eternamente en tu propósito, conocimiento anticipado y predestinación, y me los diste. Versículo 9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por todos los que han de creer en mí. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Vasos de misericordia, vasos rebosantes de gracia y misericordia de parte del Señor. ¿Te habías visto alguna vez así? ¿Te habías visto alguna vez como un vaso rebosante de gracia y de misericordia de parte del Señor? Pues si no es así, si no te habías visto así, oye, abrázalo por lo que más quieras. Hay mucho gozo en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hay mucho gozo en su plan y su propósito eterno, infalible, que es eterno y que es su plan, que no falla. Versículo 24, a los que llamó, un llamado irresistible, porque es Él quien nos hace libres. Cuando estábamos ahí decíamos muertos, ciegos, sordos, espiritualmente hablando. Pero Él nos transformó en su gracia, su misericordia, regeneró nuestro corazón, nos permitió ver
y entender. Nos concedió el venir en arrepentimiento y fe, ver la maldad que había en nosotros y ver la absoluta necesidad que teníamos de un Salvador y correr hacia Él. Pero ahora vuelve al argumento principal de la sección, mostrando que la promesa de Dios no ha fallado. El verdadero Israel no está escogido únicamente por los israelitas, sino también por los escogidos, los elegidos de entre los gentiles. Gente de todas las naciones. Gente de todas las naciones. Naciones que forman el Israel espiritual escogido por gracia. Escogido por esa elección libre, soberana e incondicional del Señor. El plan de Dios no ha fracasado y aquí estamos nosotros. Aquí estás tú, aquí estoy yo. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ahora esto es lo que Pablo va a mostrar a través de 4 citas del Antiguo Testamento. Y él de una manera sabia, elocuente, fijaros que siempre acudiendo a las Escrituras, para que se viera el sólido fundamento de toda la enseñanza, la argumentación, el hilo conductor de sus argumentos. Él va a mostrar que la inclusión de los gentiles y la salvación de un remanente de Israel escogido por gracia fue el plan del Señor desde el principio. Que Él ha estado llevando a cabo lo que Él se propuso en la eternidad y que ese plan no ha fracasado y que no fracasará. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En el tiempo del profeta Oseas, el reino del norte se había apartado de Dios, había apostatado, se habían entregado por completo a la idolatría. Espiritualmente hablando, eran una nación adúltera. Y vemos a través de la Escritura cómo Dios los castigó valiéndose de la nación de Asiria, a la que usó como un instrumento, en ese caso, de juicio. Israel sería esparcida por todas las naciones, tratada como una nación gentil, como si no fuesen el pueblo de Dios. Y fue ahí, os recomiendo la lectura, donde Dios levantó al profeta Oseas en el reino del norte. Oseas tenía a una esposa llamada Gomer, una esposa adúltera, una esposa que le dio hijos de adulterio, de fornicación. Pero Dios usó a Oseas para mostrar lo que él iba a hacer con ese pueblo adúltero, con esos israelitas rebeldes, lo que él iba a hacer a pesar de su adulterio, de su apostasía, de su idolatría, lo que él iba a hacer por medio del poder de su palabra. Los que no podían ser llamados hijos, serían llamados hijos. Los que no eran pueblo, serían llamados su pueblo. Y eso es lo que en Romanos estamos viendo, cómo Dios va cumpliendo su plan, su propósito. Que los gentiles también, por medio de la fe en Jesús, podamos y formemos parte, seamos esos vasos de misericordia preparados de antemano para la gloria de Dios. Y es, como decíamos, por causa de nuestra unión en Cristo. Considera quién eras, considera dónde estabas, considera del lugar del que te sacó el Señor. También te recomiendo Efesios 2. ¿Dónde estabas? ¿De dónde te sacó? ¿Y qué es lo que Él hizo por ti, por gracia? No por obras, para que no te gloríes, sino por gracia.
pero Dios, en su misericordia, recuérdalo. Versículo 26, una cita muy similar a la que hemos leído en el 25. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Desde su posición de pecado, no siendo considerados como pueblo, serán restaurados y llamados hijos del Dios viviente. Y lo mismo hace el Todopoderoso con los gentiles. Aquellos que desde su posición tampoco podían ser pueblo de Dios, salvados y llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Ahora, ¿cómo entender que tantos israelitas continúen en incredulidad? Vamos a ir concluyendo, ya leemos del 27 hasta el final. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dejados a la inclinación natural de su corazón, la nación de Israel hubiese sido semejante a Sodoma y a Gomorra. No existirían. Pero Dios decidió soberanamente dejar una descendencia. Fijaros, lo dice ahí en ese versículo. Dios dejó una descendencia, un remanente escogido por su gracia y su misericordia. Lo dirá más adelante el mismo Pablo en Romanos capítulo 11. Elección soberana. Eso es, elección soberana. Un remanente conforme a la gracia y a la misericordia del Señor. En cierta ocasión alguien me dijo, si no recuerdo mal, creo que la Biblia enseña que Dios trata con un remanente. Y digo, eso es. Te suenan los términos, te suenan los conceptos, ¿verdad? Sabes que están ahí. Gracia, misericordia, elección, remanente. En el tiempo presente también hay un remanente escogido según la gracia y la misericordia del Señor. Así que la promesa de Dios no ha fracasado, no ha fallado, porque es su promesa. Lo hemos estado recalcando una y otra vez. Es su promesa y no falla, porque Él no falla. Es una promesa eterna como Él, verdadera como Él. Él ha salvado a los que se propuso por su gracia y sigue salvando a los que se propuso conforme a su gracia y a su misericordia. Ahora, a la luz de, y con eso ya concluyo, la carta, lo que hemos estado viendo hasta la fecha, a lo largo de todo este tiempo en el que de manera expositiva hemos estado analizando de la enseñanza que Pablo dio, inspirado por el Espíritu. Tenlo en mente, inspirado por el Espíritu Santo, a esa iglesia de Roma. Son verdades que necesitamos ver, entender y que oramos al Señor para que abracemos, porque su entendimiento cabal cambian nuestra forma de ver, aún nuestra forma de leer las Escrituras. ¿Qué es lo que hemos visto hasta la fecha? La culpabilidad del ser humano. Depravación total, corrupción radical.
hemos estado viendo la justificación por la fe, que no había nada, absolutamente nada que pudieras hacer para merecer este trato de amor del Señor. Hemos estado viendo que no se trata de que nos esforcemos, de que hagamos más o de que hagamos menos, sino que la obra es suya. De principio a fin, que hay un llamado que es irresistible, que es eficaz. Hemos estado viendo la doctrina de la elección incondicional a lo largo de estas semanas. ¿Sabes? Os estoy recalcando esto punto por punto, porque si lo veis, si lo vais enumerando en vuestra mente, en vuestro corazón, son esas doctrinas de la gracia que abrazamos. No para ponernos ciertos clichés, no para argumentar con según qué actitud, ni mucho menos, porque es precisamente su entendimiento lo que nos mueve a argumentar de otra manera, pero que a su vez nos permite abrir las Escrituras y decir, wow, brilla, hay algo que me había perdido. Señor, quiero conocerte más. Y que todo eso, si te lo estoy recordando, es para que te mueva, en primer lugar, a que cuando hables a otros, argumentes con otros, en tu corazón haya un deseo genuino de mostrar al Señor tal cual es. No te dibujes un Dios que tú te hayas podido hacer en tu mente según tu imaginación. No, muestra el Dios de las Escrituras. El Dios verdadero. En segundo lugar, y ya de una manera más personal, para tu día a día, para que como cantábamos antes y orábamos durante el tiempo de la alabanza, que las verdades que cantamos, las verdades que en este sentido es de suponer que hemos recibido en el corazón, nos muevan a vivir de una manera distinta, nos muevan a alabar al Señor en nuestros días. Eso parte de que asumas en primer lugar de que formabas parte de una masa caída, de una masa, una humanidad caída, llena de pecado, y que Él en su gracia, en su misericordia, por el puro afecto de su voluntad, decidió extender su gracia, su misericordia y su amor hacia ti. Quizá te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No, sí, no habías hecho nada, no lo merecías. Fue su gracia, su elección, sin ninguna presión, sin ninguna reserva, de manera incondicional. ¿Y cómo se llevó a cabo? Asómbrate, predícatelo cada día, que en esta salvación, esta seguridad que tú puedes estar gozando hoy, es una obra en la que se implicó nada más y nada menos que la Trinidad en su conjunto en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que todo eso, que todas estas verdades nos muevan a adorar con un corazón que rebose realmente de agradecimiento, con humildad, con mucha humildad, pero que nos asombremos y sigue pidiéndole, sigue clamándole, sigue orando. Asómbrame, asómbrame, deleítame, sígueme deleitando. Vamos a orar.